Mi abuela fue la persona más silenciosa que conocí. No porque no hablara, sino porque siempre sabía cuándo callar. Crecí escuchando que ella era el pilar de la familia. La que todo lo veía, la que todo lo sabía. La que siempre tenía una respuesta para los demás. Pero conmigo era diferente. Cuando me miraba, su expresión cambiaba. Como si hubiera algo en mí que le recordaba un error antiguo. Nunca me preguntó cómo me sentía. Nunca habló de mi nacimiento. Nunca mencionó a mis padres biológicos. Y aún así, yo sentía que ella sabía algo que nadie más se atrevía a nombrar. Cada vez que intentaba sacar el tema, la conversación se cerraba de inmediato. Una TOS. Un cambio de asunto. Una phrase cortante. Eso no importa ahora. El pasado ya pasó. Hay cosas que es mejor no remover. Pero no todas las verdades aceptan ser enterradas. Cuando mi abuela murió, la casa se llenó de gente, de rezos y de palabras bonitas. Todos hablaban de su fortaleza, de su sacrificio, de lo mucho que había hecho por la familia. Yo escuchaba en silencio, observando su ataúd cerrado, con una pregunta golpeándome por dentro. ¿Qué se llevó con ella? Porque yo lo sabía. Lo había sabido siempre. Mi nacimiento no había sido un accidente del destino. Había sido una decisión. Y ella había estado en el centro de todo. Días antes de su muerte, quise hablar con ella una última vez. Entré a su habitación con cuidado. La encontré despierta, mirando al techo. Me senté a su lado y le tomé la mano. Abuela, le dije, ¿hay algo que nunca me contaste? Ella me miró. Durante unos segundos pensé que, por fin, iba a hablar. Pero no lo hizo. Apretó mi mano con fuerza, cerró los ojos, y guardó silencio. Ese silencio fue su última respuesta. Hoy sé que no fue por olvido. No fue por miedo. Fue una elección. Y la verdad sobre mi nacimiento. Eligió llevársela a la tumba. Durante muchos años creí que mi historia empezaba el día en que nací. Que mi vida era simplemente el resultado de decisiones normales, errores comunes, silencios familiares como los de cualquier otra casa. Pero estaba equivocado. Porque hay familias donde el silencio no es casual. Es una estrategia. Un pacto invisible que pasa de generación en generación. Mi nombre siempre estuvo ahí, en los registros, en las fotos, en las celebraciones. Pero mi origen, nunca. Nadie hablaba de él. Nadie hacía preguntas. Y cuando yo las hacía, las miradas se volvían incómodas, como si hubiera tocado una herida que jamás cicatrizó. Con el tiempo aprendí a callar. A aceptar respuestas incompletas. A fingir que no me importaba. Hasta que la muerte de mi abuela rompió ese equilibrio frágil. Porque cuando alguien muere, no solo se va una persona. También se van secretos. Y a veces, dejan grietas por donde la verdad empieza a filtrarse. Esta historia no es solo sobre mi nacimiento. Es sobre las decisiones que otros tomaron por mí. Sobre el peso de una verdad ocultada durante décadas. Y sobre cómo una sola mujer, mi abuela, sostuvo ese secreto hasta su último aliento. Si alguna vez sentiste que algo en tu familia no encajaba. Si creciste con la sensación de que te ocultaban una parte de tu propia historia. Entonces quédate conmigo. Porque lo que descubrí después de su muerte cambió todo lo que creía saber sobre mí, sobre mi madre, sobre mi padre, y sobre la familia que pensé que me había criado por amor. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Aquí contamos historias reales, profundas y humanas, historias que muchas familias intentaron esconder, pero que merecen ser escuchadas. Déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu mensaje puede ayudar a que esta historia llegue a alguien que hoy también necesita respuestas. Ahora sí, volvamos al pasado. Porque todo comenzó mucho antes de que yo naciera. Antes de que yo llegara al mundo, ya existía una historia escrita sin mi consentimiento. Una historia que no aparece en álbumes familiares. Que no se cuenta en reuniones. Que no se celebra.
Mi madre era joven. Demasiado joven para cargar con lo que estaba por venir. Vivía en una casa donde las apariencias lo eran todo. Donde el apellido pesaba más que los sentimientos. Donde los errores no se corregían, se ocultaban. Mi abuela era la autoridad absoluta en esa familia. No necesitaba levantar la voz. Bastaba con una mirada para imponer silencio. Todos le obedecían, incluso mi madre. Especialmente mi madre. Cuando quedó embarazada, no hubo abrazos. No hubo preguntas. No hubo apoyo. Hubo miedo. El embarazo no era un milagro. Era un problema. Mi padre biológico nunca fue presentado oficialmente. No porque no existiera, sino porque no convenía que existiera. Su nombre fue borrado antes incluso de que yo respirara por primera vez. La decisión se tomó rápido. Fría. Calculada. Ese niño no puede quedarse aquí, dijo mi abuela. Y nadie se atrevió a contradecirla. Mi madre lloró. Suplicó. Prometió hacerse cargo sola. Dijo que me amaba. Pero en esa casa, el amor no tenía voto. El plan era simple. Yo nacería. Sería entregado. Y la vida seguiría como si nada hubiera pasado. Sin escándalos. Sin rumores. Sin manchas en el apellido. Mi abuela se encargó de todo. Médicos. Papeles. Contactos. Nadie preguntó demasiado. Nadie quiso saber más de lo necesario. Para cuando mi madre me tuvo en brazos por primera vez, ya sabía que también sería la última. Dicen que me miró durante horas. Que no quiso dormir. Que me memorizó el rostro. Porque sabía que después, tendría que olvidarme. El día que me entregaron, mi abuela estuvo presente. No lloró. No dudó. Firmó los documentos con una calma aterradora. Como si estuviera cerrando una cuenta bancaria, no separando a una madre de su hijo. Mi madre se desmayó. Y yo fui llevado lejos sin saber que ese momento definiría toda mi vida. Crecí en otra casa. Con otras reglas. Otros apellidos. Otras costumbres. Me dijeron que había sido adoptado por amor. Que había sido deseado. Que tuve suerte. Y durante muchos años, lo creí. Pero hay cosas que el cuerpo recuerda aunque la mente no entienda. Siempre sentí que algo faltaba. Una raíz. Una explicación. Consideraba a mi familia adoptiva como mi hogar, pero dentro de mí había un vacío que no sabía nombrar. Una sensación de haber sido abandonado por razones que nadie quiso explicarme. Nunca supe nada de mi madre biológica, ni de mi padre, ni del motivo real de mi adopción. Y lo más inquietante, nunca pregunté, porque incluso sin conocerla, mi abuela ya me había enseñado a guardar silencio. Años después, cuando ella murió, ese silencio comenzó a resquebrajarse. Porque los secretos no mueren con las personas. Solo esperan el momento adecuado para salir a la luz. Y el mío estaba a punto de comenzar. Durante mucho tiempo pensé que mi sensación de no pertenecer era solo una inseguridad infantil. Algo que desaparecería con los años. Pero no fue así. Creció conmigo. Se volvió más silenciosa, más profunda, más insistente. En mi familia adoptiva nunca me faltó nada material. Tenía comida, educación, un techo. Me repetían que era afortunado, que había sido elegido. Y yo asentía, agradecido, intentando convencerme de que eso debía ser suficiente. Pero había pequeños detalles que no encajaban. Miradas que se desviaban cuando preguntaba por mis orígenes. Respuestas ensayadas, siempre iguales. Historias demasiado limpias para ser reales. Tu madre no podía cuidarte.
Fue lo mejor para todos. No hay nada más que saber. Ese "no hay nada más" se convirtió en un muro. Con el tiempo dejé de preguntar. No porque no quisiera saber, sino porque entendí que insistir incomodaba. Y en esa casa, incomodar era una forma silenciosa de traición. Aún así, el pasado encontraba maneras de hablarme. En la escuela, cuando pedían hacer árboles genealógicos, yo mentía. Inventaba datos, fechas, rasgos. Sonreía mientras sentía que estaba construyendo una historia que no me pertenecía. Cada vez que me miraba al espejo, buscaba parecidos que no existían. Mi nariz no coincidía con la de mi padre adoptivo. Mis ojos no eran como los de mi madre adoptiva. Mi piel reaccionaba diferente al sol. Mis gestos no venían de ellos. Era como vivir en una familia donde todos hablaban el mismo idioma, excepto yo. Hubo una vez, lo recuerdo con claridad, en que alguien mencionó el nombre de mi abuela biológica por error. No sabían que yo estaba escuchando. Fue solo un segundo. Un nombre suelto en una conversación ajena. Cuando entré a la habitación, el silencio fue inmediato. ¿Quién es ella?, pregunté. Nadie respondió. Ese día entendí algo importante. No era que no supieran la verdad, era que habían decidido protegerla. Años después, ya adulto, intenté buscar información por mi cuenta. Archivos, registros, documentos. Todo estaba incompleto. Como si alguien hubiera limpiado cuidadosamente cualquier rastro incómodo. No fue hasta la muerte de mi abuela cuando algo cambió. Aunque no crecí con ella, su figura siempre estuvo presente. Como una sombra distante. Sabía que existía. Sabía que había tomado decisiones importantes. Pero nunca pensé que su silencio me perteneciera tanto. En su funeral, observé a mi madre biológica desde lejos sin saber que lo era. La vi llorar con un dolor contenido, distinto al de los demás. Un dolor que no pedía consuelo. Algo dentro de mí se estremeció. No sabía por qué. Pero sentí que estaba mirando a alguien que había perdido más que una madre. Después del entierro, la casa de mi abuela fue vaciada. Objetos, papeles, recuerdos. Todo parecía insignificante, hasta que encontré una caja. No tenía mi nombre. No tenía fecha. Solo una etiqueta escrita a mano. Y en esa letra temblorosa, reconocí algo que siempre me inquietó de ella. La forma en que ocultaba la verdad sin borrarla del todo. Esa caja no debía existir. Y sin embargo, estaba ahí, esperándome. Dentro había fotografías antiguas. Una de ellas me dejó sin aire. Era un bebé. Era yo. Y detrás de la foto, una sola frase escrita por mi abuela. Algún día tendrás derecho a saber. Ese fue el momento en que entendí que mi historia no había terminado en la adopción. Apenas estaba comenzando. Sostener esa fotografía fue como sostener una parte de mí que había estado perdida toda la vida. Mis manos temblaban. No sabía si por miedo o por la certeza de que, una vez que siguiera adelante, ya no habría marcha atrás. Volví a guardar todo en la caja con cuidado, como si los recuerdos pudieran romperse. Esa noche no dormí. La frase escrita por mi abuela se repetía en mi mente una y otra vez. Algún día tendrás derecho a saber. ¿Por qué ese día nunca llegó mientras ella estaba viva? ¿Por qué esperó a morir para dejarme pistas? A la mañana siguiente tomé una decisión que había evitado durante años: hablar con mi madre biológica. No fue fácil encontrarla. No porque estuviera escondida, sino porque nadie quería darme su número. Cuando por fin logré hacerlo, su voz al teléfono fue un golpe directo al pecho. Supe al instante que era ella.
no por el sonido, sino por el silencio que siguió a mi nombre. ¿Eres tú?, preguntó, sin terminar la frase. Nos encontramos días después, en un lugar neutral, sin abrazos, sin palabras innecesarias. Solo dos personas sentadas frente a frente, unidas por una historia que nunca se les permitió vivir. Ella fue la primera en hablar. Tu abuela me hizo prometer que nunca te buscaría, dijo. Que respetaría la vida que te habían dado. Sus manos temblaban igual que las mías. Me contó todo. Que nunca quiso entregarme. Que luchó. Que lloró. Que fue obligada. Mi abuela decidió por ella. Por miedo. Por orgullo. Por el apellido. Por el qué dirán. Ella pensaba que hacía lo correcto, dijo mi madre. Creía que el sacrificio era la única forma de protegernos a todos. La escuché durante horas. Cada palabra era una herida nueva, pero también una respuesta. Mi padre biológico había sido eliminado de la historia por no cumplir con las expectativas familiares. No fue una traición común. Fue una condena social. Yo no te abandoné, me dijo, mirándome a los ojos. Me arrancaron de ti. Ese día lloré por primera vez por algo que no recordaba. Lloré por el niño que fui, por la madre que perdió a su hijo, por la abuela que eligió el silencio. Entendí que ella no era solo la villana de la historia. También había sido prisionera de su tiempo, de su miedo, de su propia educación. Pero entender no es lo mismo que justificar. Cuando me despedí de mi madre, supe que ya no podía seguir viviendo con medias verdades. Faltaba una pieza más. La más incómoda. La que todos habían evitado mencionar. Mi padre. Esa noche regresé a la casa vacía de mi abuela. Revised cajones, cartas, documentos. Encontré nombres tachados, fechas incompletas, direcciones antiguas. Y entre todo eso, una carta nunca enviada. No estaba dirigida a mí. Estaba dirigida a él. Mi abuela había escrito una confesión. Y nunca se atrevió a enviarla. Ahí entendí algo devastador. Ella siempre supo que estaba equivocada. Solo que eligió cargar con la culpa en silencio. Hasta el final. La carta estaba amarillenta por el tiempo. El papel era frágil, como si también hubiera envejecido esperando ser leído. Reconocí de inmediato la letra de mi abuela, firme, elegante, controlada. Una letra que no dejaba espacio para dudas, ni para emociones. Pero el contenido era distinto. Por primera vez, no leía órdenes ni decisiones. Leía culpa. Mi abuela hablaba de un hombre al que había juzgado sin escucharlo. De un error que, según ella, había corregido a tiempo. De un nieto al que había salvado del escándalo, aunque el precio fuera el silencio de todos. Y ahí estaba su nombre. El nombre de mi padre. Leerlo fue como hacerlo existir por primera vez. No era un fantasma. No era una invención. Era real. Según la carta, él había querido hacerse cargo. Había pedido ver a su hijo. Había suplicado, incluso, enfrentarse a la familia. Pero fue expulsado de la historia antes de que pudiera luchar. Mi abuela escribió que había actuado, por el bien de todos, pero entre líneas se notaba algo más, miedo a perder el control. Miedo a que la familia se desmoronara. Miedo a que el pasado la señalara. Doblé la carta con cuidado. Sentía rabia, tristeza, y algo más difícil de aceptar, compasión. No por lo que hizo, sino por lo que perdió. Decidí buscarlo. No sabía si seguía vivo. No sabía si querría verme. Pero después de conocer la verdad sobre mi madre, no podía detenerme a mitad del camino.
Tardé semanas. Direcciones antiguas. Registros incompletos. Personas que no querían recordar. Hasta que finalmente lo encontré. Vivía lejos. En una casa sencilla. Sin lujos. Sin apellido importante. Sin familia visible. Cuando abrió la puerta y me vio, su rostro se quedó inmóvil. No necesitó que dijera nada. Me reconoció sin haberme visto nunca. «¿Eres tú?», susurró. Ese fue el momento más extraño de mi vida. Estar frente a alguien que compartía mis rasgos, mis gestos, mi manera de mirar, y que al mismo tiempo era un completo desconocido. Me contó su versión. Coincidía con la de mi madre. Había sido apartado. Amenazado. Silenciado. Le dijeron que olvidara, que siguiera con su vida, que nunca volvería a saber de mí. Pensé que algún día vendrías, me dijo. Pero no creí vivir lo suficiente para verlo. No hubo reproches. No hubo gritos. Solo una tristeza profunda por los años robados. Le mostré la carta de mi abuela. La leyó en silencio. Sus ojos se humedecieron. Ella siempre fue fuerte, dijo, pero nunca fue valiente. Esa frase se me quedó grabada, porque resumía toda la historia. El poder sin amor. El control sin empatía. Las decisiones tomadas desde el miedo. Cuando me fui de su casa, no sentí alivio. Sentí peso. El peso de una verdad completa. De un rompecabezas finalmente armado, aunque la imagen fuera dolorosa. Mi abuela había sabido todo. Había controlado todo. Y había decidido callar hasta morir. Pero yo ya no podía hacerlo. Después de conocer a mi padre, nada volvió a sentirse igual. No porque la verdad me hubiera liberado por completo, sino porque ahora sabía exactamente que me había sido negado. Años. Vínculos. Decisiones propias. Todo eso había sido elegido por otros. Durante un tiempo me pregunté qué habría pasado si mi abuela hubiera hablado antes. Si hubiera confiado. Si hubiera soltado el control. Tal vez mi vida habría sido distinta. O tal vez no. Pero al menos habría sido mía desde el principio. Volví a pensar mucho en ella. En su silencio. En su rigidez. En su forma de amar sin demostrarlo. Comprendí que no fue una mujer cruel por placer. Fue una mujer moldeada por una época donde el honor valía más que los sentimientos. Eso no borra el daño. Pero explica el origen. Con mi madre biológica empecé un vínculo lento, cuidadoso. No intentamos recuperar el tiempo perdido, porque eso es imposible. Decidimos construir algo nuevo, sin culpas ni promesas exageradas. Solo verdad. Con mi padre fue distinto. Había una herida compartida. Una ausencia que los dos habíamos sufrido en silencio. Nos vimos varias veces. Hablamos poco del pasado y mucho del presente. Como dos desconocidos que, aún así, se reconocen. Y mi familia adoptiva también tuvo que enfrentar su parte. No sabían todo, pero sabían lo suficiente como para elegir no preguntar. El amor que me dieron fue real, pero ahora convivía con una verdad incómoda. Aprendí que una persona puede ser amada, y aún así crecer incompleta. Hoy entiendo que mi historia no empezó con el abandono, sino con el miedo de otros. Con decisiones tomadas en habitaciones cerradas. Con silencios heredados. Mi abuela conocía la verdad de mi nacimiento. Y decidió llevársela a la tumba. Pero no logró enterrarla para siempre. Porque la verdad encuentra caminos. Siempre. Yo ya no soy el niño al que entregaron sin explicaciones. Soy el adulto que decidió mirar su historia de frente. Y aunque el pasado no pueda cambiarse, nombrarlo.
Ya es una forma de justicia. Hay verdades que no llegan a tiempo para cambiar el pasado, pero sí llegan para cambiar quiénes somos. Durante muchos años pensé que mi historia estaba incompleta porque yo no había buscado lo suficiente. Hoy sé que no era falta de interés, sino un silencio cuidadosamente construido por generaciones que creyeron que callar era proteger. Mi abuela eligió el silencio. Mi madre cargó con la pérdida. Mi padre vivió esperando una oportunidad que nunca llegó. Y yo crecí sin saber de dónde venía. Esta historia no es solo mía. Es la de miles de personas que fueron separadas, ocultadas o entregadas sin explicaciones. Personas que aprendieron a vivir con preguntas que nadie quiso responder. Si algo aprendí en este camino, es que la verdad duele, pero libera. Nombrarla no borra el daño, pero nos devuelve algo esencial: la identidad. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por escuchar esta historia con el corazón abierto. Tal vez viste algo de tu propia vida reflejado en estas palabras. Tal vez sentiste que alguna parte de tu pasado también quedó sin respuestas. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal. Aquí compartimos relatos reales, profundos y humanos, historias que muchas familias intentaron esconder, pero que merecen ser contadas. Burbuja de diálogo, déjanos un comentario. ¿Crees que el silencio protege o destruye con el tiempo? Y no olvides escribir desde qué país nos estás viendo. Tu mensaje puede ayudar a que esta historia llegue a alguien que hoy también necesita entender su origen. Porque nadie merece crecer sin saber quién es. Y ninguna verdad debería morir enterrada.